Jueves es el Día Internacional del Holocausto y estamos con un invitado, Silvia. A propósito de lo que fue justamente la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas, por eso ya estamos con quien está al frente del Museo del Holocausto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Jonathan Karzenbaum. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Jonathan, empezamos con el comienzo. ¿Qué fue el Holocausto? Bueno, el Holocausto fue el exterminio de 6 millones de judíos a manos del régimen nazi y sus colaboradores, ¿no? Esto se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y esto implicó la construcción de campos de exterminio dedicados a asesinar a estos 6 millones de judíos y otras 5 millones de víctimas de gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados que fueron también victimizados por el régimen. Vos dirigís el Museo del Holocausto. Justamente lo que vos estás contando, ¿se refleja de qué manera en este museo? Bueno, este museo fue reinaugurado en 2019 por Marcelo Mindlin, que es el presidente, y de forma moderna, apuntando a las nuevas generaciones, claro, con recursos audiovisuales y tecnológicos, intentamos contar la historia del Holocausto de forma moderna y de forma de poder llegar a las nuevas generaciones para que puedan entender la magnitud de la catástrofe en la condición humana, ¿no? En lo más profundo, que es cómo llegamos a este proceso de deshumanización, de este crimen tan grande a los ojos de toda la humanidad y cometido por una de las potencias de la época, tanto cultural, educativa, simbólica, como era Alemania antes de la llegada de Hitler. Por lo tanto, este golpe a la cultura occidental nos implica un montón de reflexiones como seres humanos, sobre todo para evitarlo en el futuro. Lamentablemente hubo otras tragedias, otros genocidios, claro, otros crímenes contra la humanidad, pero aún así las enseñanzas del Holocausto perduran y deben ser fortalecidas. Acabas de dar la respuesta a la próxima pregunta, que era, pero no, perfecto, digamos, ¿por qué hacer memoria de algo que sucedió hace tanto tiempo? Y básicamente, ¿cómo el Museo del Holocausto reivindica la necesidad de esa memoria? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que muestra el Museo del Holocausto? Bueno, en primer lugar para honrar a las víctimas, ¿no? de esta tragedia, y en segundo lugar porque esta tragedia nos tiene que servir para aprender. Y aprender es aprender de todos, de las conductas de todos, para evitarlas de los perpetradores, para evitar de aquellos que fueron indiferentes ante el destino de los judíos a manos de la Alemania nazi, y para también entender cómo las víctimas resistieron, ¿no? Este concepto de resiliencia, ¿no? Esto de poder superar tragedias personales, individuales, pero sobre todo poner el foco en aquellos que rescataron y protegieron a los judíos, ¿no? Estos justos entre las naciones, estos rescatadores que nos enseñan a ser solidarios, nos enseñan a arriesgar sus vidas para proteger vidas judías. Esta es tal vez la mayor enseñanza que nos dejó el Holocausto y nuestro horizonte, nuestro modelo de conducta cívica. Jonathan, me quedo con dos frases que recién decías. Esto pasaba a los ojos del mundo, ¿no? Como testigos, y también responsables. Bueno, sí, la indiferencia, como dice Jan Kershaw, este historiador, el Holocausto se pavimentó con el odio, pero se construyó con odio, pero se pavimentó con la indiferencia. La indiferencia fue esto que permitió que todos miraran, que nadie hiciera nada sustancial para proteger, para salvar, para alertar sobre esto. Si bien hubo acciones, fueron mínimas, si no, no estaríamos hablando de tal magnitud en este crimen. Por lo tanto, en ese sentido, la solidaridad es lo contrario de la indiferencia, y ese es el foco del aprendizaje ultimativo de nuestro museo, ¿no? Mirar al otro como un ser humano, como un sujeto, como alguien con quien debo convivir y no como alguien que debo discriminar, segregar, atacar o, bueno, percibir como un enemigo, ¿no? Seguro. Mirar al otro implica también mirarse a uno, y en ese mirar al otro a veces hay mucho todavía de discriminación, tal como decías vos. El museo, además de ser eso, un lugar donde se muestra, es un lugar donde se enseña. Y en el marco de algunas declaraciones que algunas figuras públicas, seguramente ustedes las recordarán, han hecho últimamente, aparece por allí la necesidad de reconfirmar esa historia y de acompañar enseñando o recordando esa historia. ¿Qué tipo de cursos se ofrecen en el Museo del Holocausto para acompañar a todos aquellos que
a veces de manera humorística, hacen declaraciones absolutamente discriminatorias y xenófobas. Bueno, en primer lugar tenemos cursos presenciales y virtuales, sobre todo fortalecidos por la pandemia. Tenemos visitas guiadas, que es tal vez nuestro recurso principal a la hora de mostrar la complejidad de esta tragedia que fue el Holocausto. Y también tenemos visitas virtuales, ¿no? Que permiten visitarnos desde todo el mundo hispanoparlante al museo a través de visitas guiadas vía Zoom. En ese sentido, producimos materiales también para enseñar, para educar, para prevenir, tanto en la temática del Holocausto en sí como en su mala utilización, ¿no? Como hacer referencia, creemos que hemos logrado constituir una memoria colectiva acerca de esta tragedia, y uno de los efectos negativos es que está al alcance del vocabulario de todas las personas, y su mala utilización también es una advertencia. En primer lugar, porque ofende a las víctimas y a sus familiares, pero en segundo lugar, porque debemos ser cuidadosos a la hora de expresarnos y a la hora de referirnos a los demás, ¿no? En ese sentido, no debe ser gratuito la utilización o la mala utilización de expresiones como Auschwitz, nazi y campos de exterminio para cualquier motivo. Creemos que el vocabulario español es lo suficientemente rico como para poder ser, sobre todo quienes tienen responsabilidades de comunicación pública, deben ser más cuidadosos en la utilización y la referencia. Jonathan, lo hablábamos antes de comenzar ese reportaje, la importancia de concientizar a las nuevas generaciones de lo que pasó justamente en la historia del mundo, en la historia negra. Y cuando hablamos de nuevas generaciones, hablamos de los chicos que están en los colegios. ¿De qué manera interactúa el museo con los colegios? Bueno, en ese sentido, hoy, gracias al nuevo museo y a esta visita virtual, podemos llegar a todo el país, y eso para nosotros es una gran posibilidad, y sobre todo a través de la tecnología y de lo audiovisual, que son los lenguajes actuales para quienes hoy transitan el secundario, que por ejemplo, son nuestros principales visitantes, nuestros visitantes más masivos, y en ese sentido trabajar con ellos a través de una participación activa en la visita, en las capacitaciones. También tenemos cursos de formación docente y cursos de formación para funcionarios. En ese sentido, que algunos han hecho algunas declaraciones absolutamente discriminatorias, ¿no? Sí, algunos claro. A veces también incurren en esa práctica. Sí, y prevenirlo es nuestra tarea, ¿no? A ver, virtual para los estudiantes, pero seguramente presencial para los estudiantes en muchos casos. Vos estás allí en el museo. ¿De qué manera observás que recorren el museo y cómo se van después de recorrer el museo? Bueno, ¿Charlas con ellos a veces? Seguramente sí. Sí, es algo habitual. Cuando entro y hay alguien saliendo, siempre consulto, y la verdad es que salen impactados, salen conmovidos, por un lado, porque tiene un costado emocional muy fuerte la historia de la tragedia, pero por el otro lado salen agradecidos de la experiencia, y en ese sentido, tanto quienes nos visitan individualmente como las escuelas que nos empezaron a visitar, sobre todo el segundo semestre del año pasado, de forma presencial. Entendemos que hay un impacto muy significativo y positivo, tanto para el trabajo previo de los docentes como posterior, ¿no? Poder después en el aula recuperar aquello que ha sucedido, aquello que han visto, incluso poder poner en juego estos aprendizajes, porque la verdad es que el hecho del pasado ya ocurrió, pero nos tiene que servir para aprender, y en ese sentido tiene que ver con el presente, no tiene que ver con el pasado. Esa es nuestra apuesta. Jonathan, ¿cómo será hoy particularmente la conmemoración de este Día Internacional en el Museo del Holocausto? Bueno, por primera vez el museo hospedará este acto en su sede. Tendremos, por motivos de COVID, una concurrencia limitada presencial. Se va a transmitir vía streaming, organizado por el Estado Nacional a través de la Cancillería y de los otros dos ministerios que conforman el capítulo local de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Participarán funcionarios, instituciones amigas que son parte de este capítulo local de la Alianza, y los sobrevivientes que serán parte, ¿no? Participarán los 3 ministros y estamos muy orgullosos. Marcelo Mindlin dará una bienvenida de poder ser
hospedadores de este evento tan importante del Estado argentino, recordando el Día Internacional del Holocausto. Va a haber actos en casi todo el país. Estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando también en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Exactamente. Afortunadamente, iniciativas en distintas provincias que agregan valor a lo que es este Día Internacional y que ha tomado cada vez mayor peso. Para nosotros es muy importante porque el mundo hoy recuerda esta tragedia y nosotros acompañar este recordatorio es fundamental para nuestra misión. Por último, ¿dónde está ubicado el Museo del Holocausto aquí en la Ciudad de Buenos Aires? No solamente para quienes viven, para quienes vienen a la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de que, bueno, es tiempo de vacaciones. Así que es una buena alternativa para aprovechar bien el tiempo. Sí, Montevideo 919, Montevideo y Paraguay, en Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Nos pueden visitar en museodelholocausto.org.ar y ahí reservar su visita, ya sea que quieren visita grupal, individual, presencial o virtual. Para nosotros poder ofrecer distintas variedades para los visitantes es un gran desafío y seguiremos creciendo en estos años. Jonathan, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes dos, han sido muy amables.